Ok, vamos a ver, ojalá que no tengamos problemas. Si está fallando la comunicación y no pueden hacerlo aquí, me lo dicen vía Facebook, voy a estar pendiente ahí para ver cómo estamos. Por el momento, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, démosle, aprovechemos que no estoy viendo todavía, porque también aquí se nota. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre hongos, virus y otros organismos por ahí. Vamos a empezar a hablar sobre los fitoplasmas. Fíjense que los fitoplasmas son parecidos bastante a los daños que ocasionan virus. Y resulta que ellos no son virus, más bien parecen bacterias, solo que no tienen pared celular. Entonces, estos fitoplasmas en realidad son bacterias modificadas. Como ya les dije, no tienen pared celular y generalmente el daño lo ocasionan a nivel del floema. Pero ¿cómo es que llegan estos fitoplasmas a la planta? Pues llegan por insectos chupadores cicadélicos. Cicadélicos son unas chicharitas bien pequeñas, entonces ellos son los que transmiten este tipo de fitoplasma, que como lo repito, no son virus, no son bacterias. Algunos las llaman bacterias modificadas porque no presentan pared celular. Recordemos que las bacterias sí tienen pared celular. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, causan amarillamiento, lo cual es un síntoma parecido a los virus. Entonces uno cuando ve una planta con amarillamiento no puede pensar, esto es un virus, pero puede ser que trate de fitoplasma. ¿Cómo hacemos entonces para saber si es o no un fitoplasma, si es o no un virus? No nos vamos a basar solo en que se esté dando un amarillamiento. Eh, lo que se da es que muchas veces vemos en las plantas sobrebrotamiento. ¿Qué significa sobrebrotamiento? Que hay un montón de brotes. Lo normal es que esté un brote, pero hay un montón de brotes encima de otros, todos son chiquitos. Y obviamente estos brotes cuando dan las flores son pequeñas, son deformes y también son verdes. De repente usted ve por ahí que una flor, en vez de los pétalos son verdes. Yo la vez pasada vi una ahí en la facultad de una de esas florcitas que han sembrado ahí en el jardín y las flores estaban verdes, los pétalos estaban verdes, entonces sin duda eso es causado por fitoplasma. Entonces eso enseña que trata de fitoplasma. Por otra parte, los síntomas de estas que son afectados por fitoplasma no son sistémicos. ¿Qué significa sistémicos? Sistémico pues significa es que toda la planta está con síntomas, pero resulta que en el caso de los fitoplasmas no son sistémicos, sino que están localizados en algunas ramas, por ejemplo, no en todas las ramas de la planta. Entonces esa es otra característica que nos permite diferenciar el daño causado por virus de fitoplasma. Anteriormente les dije que son insectos los que se encargan de transportar a estos fitoplasmas. ¿Cuáles son esos? Bueno, son cicadélicos. Los cicadélicos pertenecen a los homópteras, pero también hay otros, ¿verdad? Los principales son cicadélicos, pero también hay cíclides, cercópides, sílides y fulgórides, pero principalmente son cicadélicos. La gran mayoría son cicadélicos. ¿Y cómo es que se da ese fenómeno? Veamos qué sucede. En primer lugar, el insecto para que pueda pasar el fitoplasma tiene que andarlo en su organismo. Entonces, ellos adquieren el fitoplasma, probablemente cuando chupan la savia de una planta que ya esté dañada. Entonces, ese fitoplasma llega al estómago del insecto. Y eso es cuando está el proceso de adquisición. Luego viene el proceso de latencia, o sea, el periodo de latencia. Entonces, ya no, el fitoplasma ya no se va a quedar solo en el estómago, sino que pasa a la sangre del insecto. La sangre del insecto se llama henolinfa. Entonces, una vez en la sangre se multiplican ahí los fitoplasmas e invaden prácticamente todo el cuerpo del insecto hasta llegar a las glándulas salivales. Y aquí está el problema, que llegan a las glándulas salivales. ¿Por qué este problema ahí? Porque entramos a la etapa inocunativa e infectiva. ¿Por qué razón? Porque como está en las glándulas, entonces los insectos estos, cuando ya el fitoplasma está en sus glándulas, cuando llegan a una planta sana, entonces se alimentan del floema. Y entonces al alimentarse del floema, allí inyectan los fitoplasmas. Porque recordemos de que los insectos cuando están chupando el floema, pasa las glándulas salivales secretan sustancias. Entonces esas sustancias que secretan entran a la planta y allí se da el problema. Así que repitiéndolo así rápidamente, digamos que hay una planta sana, llega el insecto y se contamina de fitoplasma, a él no le va a hacer nada, simplemente se va a ir para su estómago. Después de estar en el estómago se transmite a la sangre y la sangre la lleva hasta las glándulas salivales, que están localizadas acá. Entonces cuando el insecto llega y chupa una planta que está sana,
Cuando chupa, entonces el virus baja por estos canales que están acá y se queda, perdón, el virus es el fitoplasma. El fitoplasma baja y se queda en la planta. Pues por esa razón de que así es como se transmiten los fitoplasmas. ¿Cuáles son los síntomas? Algunas veces algunas hojas se ponen rojas. A veces también se forman filodio, que es cuando se transforman los órganos florales en estructuras foliares. ¿Qué significa esto? Que las flores se convierten como en hojas, pero se ponen verdes. Y a eso se le llama virescencia. Virescencia significa que los pétalos tienen color verde. Es cuando las flores, en vez de ser color amarillo, rosado, roja, en vez de tener los colores, tienen un color verde. Aquí están viendo un ejemplo en esta planta, en la chula. Todos conocemos chula, le dicen a esta, como en los jardines. Allí, esto es lo que yo vi. De repente vi que las flores, en vez de ser blancas, eran verdes. ¿No? Son los filodios, que hay un montón de brotes. Cuando vean una chula, si tienen chula en su casa, vean si no tiene este problema con fitoplasma. Ahí llegan bastante. Pero también lo podemos encontrar en la presa. Observen ustedes aquí la presa. Miren, tiene unos brotes verdes aquí. Y esta flor que tiene un color verde, no debería ser de color verde. Y aquí también hay un sobrebrotamiento, que hay un montón de hojitas chiquitas por todos lados. Y también se da unas hojas verdes. También se puede dar un enanismo generalizado, es decir, todas las plantas se quedan chiquitas, enanas. También se dan desarrollos vegetativos. ¿Qué significa eso? Que se forma una gran cantidad de hojas pequeñas o flores chiquitas que no llegan a desarrollarse. Aquí lo podemos ver en esta manta, que está acá en esta planta. Mire usted, se forma un montón de brotecitos chiquitos y la planta no llega a desarrollarse estos brotecitos, lo que ahí se quedan. Entonces, eso es una señal que hay problemas de fitoplasma. Y esto se llama escoba bruja. Es común encontrarlo en los árboles, principalmente en los bosques. Entonces se forma por ahí como un montón de hojas aglomeradas en un lugar. Esto se le conoce escoba bruja. Y vamos a tener cuidado porque en el mango también se da la escoba bruja. Solo que en el caso del mango, la escoba bruja es producida por un hongo que se llama Fusarium. Así es que no vayamos a confundir la escoba bruja que se da en los árboles con la escoba bruja que se da en los mangos. En los mangos es producido por un hongo. En otras plantas es producido por fitoplasma. Hay otros síntomas también. Por ejemplo, las flores son estériles. Puede darse amarillamiento o clorosis porque hay color verde. Las hojas se enrollan y la planta se ve caída como que si le ha echado agua y pierde. Y un ejemplo del problema de los fitoplasmas lo tenemos con una enfermedad que se llama achaparramiento de maíz. Y en esto vamos a tener cuidado porque más adelante también les hablaré sobre el achaparramiento de maíz, pero producido por virus. Ahorita les voy a hablar sobre el achaparramiento de maíz producido por fitoplasma. Algunos le llaman espiroplasma del achaparramiento del maíz, otros le llaman enanismo arbustivo del maíz y el virus de rayado fino del maíz. Ve aquí, el virus de rayado fino del maíz. En este caso interviene el virus. Y está como se escribe en inglés. Para los síntomas, las hojas cuando están jóvenes, la característica es que se les hace como unas rayitas cloróticas. Siempre que diga clorótica significa que ya no tiene el color verde, que ya tiene el color amarillo. Y esas rayas están en las bases. Después se van volviendo púrpuras, como moraditas. Púrpuras significa como moradas en la punta de las hojas. Las plantas que están infectadas se quedan pequeñas, no crecen y obviamente no se desarrollan bien porque se reducen los entrenudos. Y entonces, como resultado, forman mazorcas, pero las mazorcas son estériles. ¿Qué significa que son estériles? Son aquellas mazorcas que te salen con unos poquitos granos. Probablemente a veces te has visto que las mazorcas salen con unos poquitos granos. Pero aquí también vamos a tener cuidado. A veces las mazorcas salen con poquitos granos por la semilla, es decir, por genética. No es por el fitoplasma. ¿Cómo sabemos cuándo es por fitoplasma o cómo sabemos que el problema es de la semilla por genética? Bueno, si la planta desarrolla estas rayitas cloróticas y las puntas de las hojas se ponen moradas, entonces vamos a decir, o están enanas, entonces vamos a decir, no, aquí el problema es por fitoplasma. Pero si la planta crece normalmente y no muestra ninguno de estos síntomas, pero
la mazorca sale estéril con poquito grande, entonces vamos a decir aquí es genético, aquí es por la semilla. También se puede dar apoyamiento y enraizamiento excesivo, como una gran cantidad de residuos y la planta se apoya. Y por otra parte, las flores masculinas comúnmente son completamente interfecundas. Recordemos nosotros que en el caso del maíz hay flor masculina y flor femenina. La flor masculina es la mazorca y la flor, la flor femenina es la mazorca y la flor masculina la que es la espiga. Tiene otros tipos de flores. Por otra parte, las plantas pueden ser totalmente estériles o sufrir mal establecimiento de semillas y tener mazorcas muy pequeñas que vamos a mostrar una imagen. Cuando hay bastante fitoplasma en las plantas, entonces pueden hasta morir de manera prematura. Parece que alguien está tocando para vamos a ver si es el caso, permítame. Bueno, continuamos entonces. También las hojas jóvenes, bueno, esto ya lo explicamos por eso. Y estas son las imágenes de una mata de maíz que está siendo atacada por fitoplasma. Observe usted cómo se pone. Y ya cuando está avanzado, se pone morado. No sé si ustedes han visto algunos casos de estos en sus cultivos, cuando están en sus cultivos o en los vecinos, amigos. Si ven estos daños así, entonces significa que es por un fitoplasma. Realmente pueden aparecer bien rayados como aparece. Es un rayado con un virus y mire cómo se quedan las mazorcas. Solamente te dan 2 o 3 granos. A veces esto puede ser genético, pero a veces también puede ser por fitoplasma. Vamos a ver qué es por fitoplasma cuando vemos todas las características que hemos mencionado en las plantas. Y mire también este otro detalle, cómo a veces se ven las marcas de maíz. Observen cómo se ve. Miren, este también sería por fitoplasma. Y esta es una de los insectos, quizás el que más transmite este virus. Esta es una Homoptera, una Cicadelia de Tarculus majis. Estas chicharritas son bien chiquitas, bien pequeñas, no grandes, son bien chiquitas. Si usted en su mata, en su cultivo de maíz, ve estas chicharritas, tenga cuidado porque le puede transmitir ese virus. Pero ahora vamos a practicar un ratito, ya que no estamos teniendo problemas de transmisión, entonces vamos a platicar un ratito y como siempre pregunto los que siembran maíz si alguna vez algunos de esos síntomas los han observado en sus parcelas. Quisiera alguien comentarnos al respecto o nunca han observado ese tipo de problemas en sus matas de maíz. ¿Algún comentario? Como no, en el caso mío, por ejemplo, mi papá me ha hecho, en ocasiones que ha hecho milpa, ha tenido problemas de eso, que aparece así la hoja y la mazorca, así, que ni granito ni granos tiene, pues. Ah, muy bien, excelente. Entonces quiere decir que usted ha tenido ese problema de fitoplasma. Una pregunta. Ahorita no tiene ese problema. No. Bueno, ya lograron, me imagino, pero no sé si todavía tendrán matas de maíz por ahí. Si tienen problema. Parece que no me escuchó quizás. Es que para que nos trajera una muestra para observarla. Pero si no lo tienen, pues. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Cómo dio la pregunta? Sí, la pregunta que él hacía era que si ahorita tienen matas de maíz o ya doblaron el maíz o todavía tienen ahí y si tienen ese problema ahorita. Fíjate que hoy, este año no tuvimos presencia de Ah, ese no tipo de tuvieron. plaga, pero ya hace anteriores años ha sido por la tierra, que prácticamente han sido cultivadas. Estamos teniendo problemas de comunicación y lástima, nos estaba él explicando ahí a qué se debía. Tal vez logra establecer comunicación, nos explica de nuevo porque se perdió, no sé si me están escuchando ahí, si puede volver a decirnos ahí a qué se debe, a qué lo atribuye. La explicación que nos está dando, tal vez no la puede decir de nuevo porque se perdió la comunicación. Bueno, sí, porque yo de todas maneras le vamos a preguntar y cuando pueda nos responde, por favor, si me está escuchando.
parece ser de que eso tiene mucho que ver con la lluvia, ¿verdad? Si hay bastante lluvia, pierde la oportunidad de volar. Aparte que estos insectos vuelan, entonces cuando esté lloviendo se les dificulta. Entonces cuando hay sequía, como que se implementan esos problemas. Pero esa pregunta le quería hacer a él, si cuando los inviernos son secos tiene más ese problema que cuando los inviernos son lluviosos. De repente pueden contestar. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué tengo que hacer para esa plaga? Bueno, lo primero que hay que hacer es usar un material sano. ¿Qué significa esto? Que las semillas estén sanas, porque a veces las semillas pueden estar contaminadas o también las plantitas, si se trata no de maíz, no que de otra que la compremos en bandeja y que ataque este virus, también debemos de garantizar que sea sana. El maíz no, porque el maíz no, lo sembramos directamente, no usamos bandeja, pero en otro tipo de cultivos, pues tomate, chile, pueden ser atacados por fitoplasmas también. Entonces allí debemos de garantizar que las bandejas vayan sanas las plantas. También hay que quitar las plantas que están infectadas una vez que las hemos detectado. También hay que quitar las malezas hospederas y sobre todo hay que controlar a las chicharritas. Hay que aplicar veneno o un producto orgánico o lo que sea para las chicharritas, porque sabemos que ellas son las que nos transmiten este tipo de veneno. Bien, ahora continuamos avanzando y ahora vamos a hablar sobre los virus. Los virus, pues, ustedes saben de que ellos no tienen órganos reproductivos, que lo que ellos hacen es de que llegan a las células, se adueñan del núcleo de la célula y allí ellos comienzan a manejar la maquinaria del ADN para poder replicarse. Los virus pueden ser de ADN o ARN, entonces nosotros tenemos virus ADN y virus ARN, y siempre van a estar rodeados de una capa de proteína. Para saber si son virus, entonces, y si tenemos dudas, si no sabemos si es fitoplasma o virus, entonces lo que se hace es que se toma una muestra, se lleva al laboratorio y ahí se le hace un análisis de ELISA o de PCR, igual que hacen para COVID, ¿verdad? Y entonces ahí se descubre si se trata de virus o no se trata de virus, porque a veces parece mucho. Los virus se pueden transmitir por medio de heridas o otro tipo de daños, o también por insectos que los transmiten. En la imagen que ustedes ven en este momento, se está viendo a las moscas blancas, que las moscas blancas son. Y vean quiénes son, porque ahí se ha tomado una foto bien de cerca, una imagen bien de cerca en una hoja. Son bien pequeñitos. Entonces las moscas blancas, desafortunadamente, son vectoras de un montón de virus. Los virus se denominan parásitos obligados. ¿Por qué son parásitos obligados? Simple y sencillamente porque ellos no pueden sobrevivir en material vegetal que esté muerto. Ahí ellos no pueden vivir, solo pueden vivir en material vegetal que esté vivo. La imagen nos está mostrando allí una célula y allí las células infectadas y cómo estas se están replicando. Y la otra imagen nos está mostrando síntomas de daño ocasionados por virus. Como ustedes pueden ver ahí, las hojas estaban ya no completamente verdes. Solo las venas están verdes, pero el resto está amarillo. Hay un tipo moteado. Y los daños son sistémicos, no son locales. ¿Qué significa sistémicos? Que están en toda la planta, en las hojas, en los tallos, en la raíz de toda la planta está contaminada. Local sería si solo en una parte. Por ejemplo, los fitoplasmas son locales, sobre las flores, sobre las hojas, pero los virus es en toda la planta. Y un detalle muy importante, este es otro daño, por ejemplo, por virus, es que una vez la planta esté afectada por virus, ya nada puede hacer. Igual que los fitoplasmas, en el caso de los virus, igual ya nada puede hacer. No se pueden curar. Entonces, ya no puedes decir, voy a comprar este producto y se lo voy a aplicar. No, ahí no hay nada, no hay nada que pueda hacer. Los virus también se caracterizan porque son específicos. Es decir, los virus que atacan, por ejemplo, el tomate no atacan al maíz. Y igual con los virus que no atacan a los animales, ¿verdad? Un virus que ataca, por ejemplo, a los peces no ataca a los mamíferos. En el caso por ejemplo, el COVID todavía es mucho más específico porque ataca principalmente a humanos, ataca también a perros, pero a otras especies no les hace nada. Entonces, los virus son bien específicos. Ya sea los que atacan animales, los que atacan plantas son específicos. Y ahora vamos a hablar sobre otro tipo de achaparramiento en el maíz. Este es provocado por el virus de rayado fino del maíz,
que en las imágenes que ustedes revisan, cuando revisan esta presentación, se van a dar cuenta que aparece ahí una hoja que está rayada, en el caso de los fitógenos, porque se parece bastante al daño ocasionado por el virus. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, el periodo latente, es decir, el periodo que no lo vamos a notar. El virus está incubado, puede durar hasta 2 semanas. Y empezar a ver manchitas cloróticas aisladas. Manchitas cloróticas quiere decir que ya no son verdes, que ya empiezan a ver pues, el color. Luego una mancha se va uniendo con otra y entonces va formando las rayas. Ahora, si la infección se da ya cuando están todas las plantas adultas, no necesariamente todos estos síntomas que he mencionado se van a presentar porque ya la planta ya está adulta. Ahora, si la infección se da en las plantitas, recién emergidas las plantitas tan pequeñas, entonces el problema es que no se desarrollan las mazorcas o si se desarrollan las mazorcas, su grano no se llena completamente. Y aquí estamos viendo de cerca una imagen de este tipo de virus, que es lo que dijimos que comienzan las puntitas y después se van uniendo una con otra, hasta que forma el rayado. Eso le dicen virus de rayado fino. Y esta imagen que ven a la derecha, esta corresponde al virus. Cómo se ve en el microscopio, pero en el microscopio electrónico. Recuérdense que hay varios tipos de microscopio: el microscopio estéreo, el microscopio compuesto y el microscopio electrónico. También hay de contraste de fase. En la facultad nosotros nada más tenemos estéreo y microscopio compuesto. Esta imagen está tratada del microscopio electrónico. Es característica del microscopio electrónico que las imágenes siempre te salen en blanco y negro. Usted ve una foto blanco y negro, inmediatamente piense, esa es obtenida de un microscopio electrónico. Y aquí está anotando. Se ve cómo se ve rayado en las hojas. Aparece aquí, se van uniendo punto por punto. Aquí también. Y después se va poniendo amarilla a los lados, se va sacando. Y aquí es importante que hablemos de otra cosa. A veces nosotros podemos confundir el virus de rayado con las deficiencias de azufre. Tal vez por lo que yo he hablado, ustedes ya pueden decirme cuál corresponde a deficiencia de azufre y cuál corresponde al virus rayado. La imagen izquierda o la derecha. ¿Quién me dice? ¿Quién quiere participar? ¿Cuál cree usted que corresponde a deficiencia de azufre? Es decir, que la hoja no está dañada por el virus, sino que por deficiencia de azufre. ¿Cuál será, la de la izquierda o la de la derecha? ¿Alguien que quiera participar? La izquierda. La de la izquierda es la producida por rayado fino y esta es por daño de azufre. La vamos a ver más de cerca. Observe usted que en el virus de rayado fino, las rayadas no necesariamente son amarillas, hay unas partes que están como verdes. Pero ¿qué sucede con la deficiencia de azufre? En la deficiencia de azufre nosotros vemos que las hojas, las rayas sí son bien definidas amarillas, no van con puntos como aquí. Bien. Porque a veces se confunden, las deficiencias, se confunden con enfermedades. Hay otro virus que es el del mosaico de tomate, se escribe MB o MV. Este no solamente ataca tomate, también ataca chile dulce, tabaco, berenjena, puede atacar pepino. Entonces, el virus del mosaico de tomate. Si ataca el pepino, se va a llamar virus del mosaico de pepino. Miren los síntomas especiales. Usted observa que está en toda la planta y está como si le salieran ampollas y amarillamiento y alrededor todavía se ve la coloración verde. ¿Cómo se transmiten los virus? Siempre generalmente es por contacto. Por ejemplo, cuando una planta que está enferma topa con una que está sana. Y ese, ¿cómo que va a topar una planta con otra? Por el viento. O también por las manos de los operarios. Los trabajadores de campo tocan una planta que está infectada, después tocan otra, ahí pasan el virus. Hoy estuvieron los agris en campo. Y si recordarán los agris, lo primero que les dije es, solo observen y no toquen las plantas. ¿Se acuerdan que pasaron la primera vez? Vayan a observar las plantas, pero no las toquen. La razón por la que les dije que no las tocaran fue porque primero me fui a censurar que no había virus. Si hubiera sabido, había por ahí una que era sospecha de virus, pero no era eso. Si hubiese visto que había plantas dañadas por virus, les hubiese dicho no las toquen, no las vamos a arrancar. Pero como quiera, le voy a dar un consejo: cuando usted vaya a un cultivo, si no es necesario, no toque una planta, porque a veces uno las toca y ahí queda el virus en la mano y después toca otra, entonces ahí le va pasando.
¿cómo se llama? Los virus. También puede ser por la misma ropa o por las herramientas de trabajo. ¿Cómo es por la ropa? Entonces en la ropa se te pasa el virus y pasas a otro planta, también ahí se le puede pasar. Entonces cuando nosotros encontremos una planta que está llena de virus, ya no sigamos observando las demás porque entonces podemos propagarlo. Mejor avisamos y decimos, miren, esta zona está infestada por virus, entonces vamos a tomar medidas de precaución aquí, vamos a aislar, a quitar todas las que están con virus, las vamos a llevar fuera de acá. ¿Y qué podemos hacer? ¿Aplicar algo? Sí, hay que aplicar algo, pero no para el virus. Si se va a aplicar algo, ¿qué se podría aplicar? No estoy diciendo que sí se puede aplicar algo, pero también estoy diciendo que el virus no le podemos aplicar nada, porque nada, no hay nada que mate al virus. Pero sí podemos aplicar algo. ¿Contra quién vamos a aplicar algo? Bueno, lo que podemos hacer es aplicar algo, pero contra insectos que transmiten los virus. Probablemente, si vamos a una tomatera, a una chilera y tiene virus, probablemente allí andan la mosca blanca o andan los trips. Entonces ellos se encargan de pasar de una planta a otra. Entonces antes de que se nos venga abajo todo, y si todavía podemos salvar el cultivo, entonces vamos a aplicar esos tipos de productos. Cuando digo si todavía es porque a veces ya es demasiado tarde. Toda la plantación está dañada, entonces ya nada puedes hacer. Pero si hay un foco, unas 3, 4 plantitas dañadas y a esto se ven sanas, tal vez podamos detenerlo, tal vez podamos lograr. Pero generalmente cuando empieza el problema con los virus, rápido se extiende por la misma acción del viento, porque uno lo va pasando de una planta a otra y principalmente por los insectos vectores, que como los dije son la mosca blanca, los trix, a veces pueden ser algunos crisoméridos también que los pueden hacer. Otro problema es que también puede ser transmitido por la semilla del tomate. Y el lío es que en esa semilla el virus puede pasar hasta 9 años y todavía está activo. ¿Cómo hacemos nosotros para manejar las enfermedades causadas por virus? Primero, usar materiales libres de virus. Y segundo, controlar al doctor. Cuando decimos usar materiales libres de virus, nos estamos refiriendo a semillas. Tenemos de garantizar que las semillas están sanas, porque ya ven que las semillas pueden venir contaminadas con el virus. O también las bandejas. Que cuando compramos bandejas de cualquier, de chile, de tomate o de otro cultivo, revisar esas plantitas no lleven virus. Porque mire, ya le dije cuáles son los síntomas del virus. Esa planta lleva virus por gusto que la vaya a sembrar. Va a estar por gusto. No compre eso porque está dañado. Bueno, y el otro punto es controlar el vector. Y los vectores ya dijimos que son generalmente mosca blanca, pueden ser algunos áfidos, pueden ser, bueno, una gran cantidad de insectos. Entonces hay que hacer un diagnóstico, hay que saber qué insectos andan y con base a ello poder aplicar un producto que puede ser orgánico o puede ser químico. También es importante destruir las malezas hospederas de virus y de vectores que estén cerca de los cultivos. Entonces, para ello, ¿cómo saber cuáles son hospederas? Bueno, para ello primero debo de saber cuál es el virus, cuál es el insecto que anda por ahí. Y si no sé cuáles son las malezas hospederas, simplemente consulto en internet y ahí me hace un gran listado de malezas hospederas para determinado, ¿cómo se llama? Insecto. Hay que quitar las plantas enfermas, al igual que con los fitoplasmas, se arrancan y se entierran o se queman. Y por supuesto, en el mercado te venden variedades resistentes. Y es preferible utilizar variedades resistentes. Tienes que preguntar, ¿esta resistente a este virus? ¿Esta punto? Ahora vamos a hablar sobre nematodos fitopatógenos. Hay nematodos que atacan a las plantas. Y recordemos un poquito, o hablemos un poquito sobre nematodos, por si acaso ustedes no saben mucho de nematodos. En primer lugar, aquí estamos hablando ya de organismos o animales y están formados por un montón de células, pero son pluricelulares. Son lisos, es decir, no presentan segmentación, aunque algunos aparentan tenerla, pero en realidad no lo tienen. Tampoco tienen sistema circulatorio, tampoco tienen sistema respiratorio. Eso sí que tienen un sexo bien diferenciado, especialmente en las hembras. Significa que se distinguen bien las hembras. Y poseen un estilete, y con este estilete es el que ellos ocupan para chupar los savia de las plantas. Aquí tenemos, por ejemplo, la boca, está mostrando un nemátodo, perdón, unas partes. Aquí está la boca, faringe y otras partes de su cuerpo. Este es un corte transversal. Usted observará acá que se pueden mostrar incluso ambos sexos.
Aquí creo que no se nota, no, en este caso no, pero en algunos casos pueden presentarse ambos sexos. Los nematodos se mueven bien lentos a través de los espacios, es decir, en el suelo, y aprovechan la humedad del suelo para poder desplazarse. Y los movimientos son volantes, como que si fueran una culebra. Pero también se mueven, por ejemplo, con los tractores, los animales, las herramientas agrícolas, la puma, el asadón, ahí nosotros pasamos un nemato de un lugar o pasamos a otro lugar, también el agua de río cuando va bajando, el agua lluvia, las escualentillas, entonces ahí se mueven también los nematos de un lugar a otro. Esto que está viendo usted son daños que se observan en las raíces, porque los nematodos generalmente atacan la raíz. Estos son bien comunes en muchas plantas que de repente usted ve que la raíz tiene estos como que si fueran hinchamientos, nódulos, ¿verdad? Pero a veces también sucede que las raíces están peladas, no tienen cáscara. Ese también es un daño por nematos. Y estos son los síntomas. Miren qué mala se pone un cultivo cuando es atacado por nematos. Usted observe que las matas están marchitas y los frutos están, si bien amarillos, pero no están secos, no sirven. Las que están acá se ven sanas, aparentemente va, pero mire, ya empiezan a secarse, se nota que ya empiezan a secar porque probablemente todo el terreno tiene nematos. Voy a parar aquí para decirles algo. Hay virus que también provocan este tipo de daños parecido a este, también hay hongos y también hay bacterias que provocan este tipo de daños. Entonces tenemos un lío aquí, ¿verdad? Bueno, también hay fitoplasma, tenemos un granillo aquí. ¿Cómo sabemos si esta planta ha sido atacada por cualquiera de esos organismos? Escuchemos bien lo que nos vamos a decir. Si se trata, por ejemplo, vamos a hacer varias pruebas para estar seguros de que se trata, al menos de que ya sepamos qué es, entonces no necesitamos la prueba de campo, pero son o de laboratorio, sino lo que podemos hacer es ir descartando. Por ejemplo, vamos a descartar en primer lugar si se trata de bacterias. Para descartar si se trata de bacterias, en la clase anterior les mencioné la prueba que se hace en campo, que se produce un vaso con agua y se corta una planta, un tallo de una planta, y entonces ese tallo se introduce en el vaso con agua y si se forma un ligamento, entonces estamos frente a una bacteria. Y entonces supóngase que usted llegó a un lugar así, donde están las plantas dañadas, entonces usted corta un pedazo de tallo, lo introduce en un vaso con agua, lo ve a luz y usted no ve que se desplace nada, usted ve que no se observa nada, entonces usted dice, pues no, estas no son bacterias. Entonces recurre usted a pensar que son hongos. Para pensar que son hongos, vamos a empezar a revisar la planta, a ver si vemos por allí polvitos o pelitos, que son las estructuras reproductoras, es decir, los signos de los hongos. Entonces no vemos signos, entonces decimos lo más probable es que no son hongos, pero vamos a hacer una segunda prueba con hongos. Vamos a arrancar unas partes dañadas y las vamos a poner en cámara húmeda. Cámara húmeda es simplemente un plato en el que usted le pone hojas allí y las está remojando y lo tapa y lo está observando todos los días. Si pasado unas 24 horas, 48 horas, usted observa que se están formando pelitos allí, entonces, pues no, este es un hongo. Aquí se está ya formando las esporas. Pero resulta que usted también hizo esa prueba y la planta no desarrolló ninguna forma reproductora de hongo, no se observa ningún signo. Entonces, vamos a ver si se trata de un nemato. ¿Cómo a ver si se trata de un nemato? Entonces nos vamos a ir al suelo y ahí vamos a arrancar la planta, pero garantizando que no llevamos la raíz. Luego de esa planta la lavamos, echamos agua para quitarle toda la tierra, para que quede desnuda completamente a la planta mostrando su raíz, y entonces ahí vamos a permitirnos ver si observamos esto. Si observamos una formación como bulbos en las raíces, entonces como si estos son hongos, por otra parte la raíz está como si ha arrancado la cáscara a cada pelito de la raíz, entonces también vamos a decir hongos son nematodos, perdón, de hongos no son nematodos. Entonces usted, si usted debe estas formaciones así, usted sabe que son nematodos, y la desencáscara también es un nemato. Por resulta que las raíces, usted las observó y estaban sanas, completamente sanas. Entonces aquí solo nos está quedando dos alternativas, o son fitoplasmas o son virus. Y entonces, si usted tiene los recursos, entonces se envía a un laboratorio y en el laboratorio le van a hacer una prueba de PCR y en el PCR ahí le va a decir hasta qué tipo de virus tiene. Entonces, como usted ve, encontrar una planta marchita, primero hay que ir descartando para saber si está atacada por bacterias, por hongos, por virus, por fitoplasma o por cualquiera de esos organismos. Entonces, por nematos, entonces, para cada uno tiene su propósito. Bien.
¿Cómo controlamos los nemátodos? Pueden ser por métodos indirectos, culturales, físicos, biológicos y químicos. En los indirectos se pueden hacer cuarentenas, utilizar materiales de propagación sana. En los culturales, utilizar cultivos resistentes. Hay que rotar los cultivos o algunas veces hay que entrar en barbecho. Barbecho significa que vas a dejar de cultivar el terreno, lo vas a dejar que descanse. También hay que darle un buen abonado para que la planta pueda resistir el ataque de los virus, quitar malas hierbas, colocar plantas trampas y nematicidas. Dije insecticidas por aquí, ¿va? Pero de los insectos, pero son los nematos, siempre me confundo, estamos hablando de nematos. Evitar los encharcamientos porque la humedad los favorece. Se puede utilizar vapor de agua, solarizar los terrenos. Hay quienes lo que hacen es que ponen un plástico negro y lo dejan ahí todo el verano para que se seque ahí todo el terreno, y entonces ahí sí se mueren los nematodos. Se le llaman termoterapia. También se pueden utilizar algunos hongos para atacar nematodos y por supuesto también se pueden usar químicos. Ahí encontramos el dicloropropeno y el metansodio, que se ocupan bastante. También está el butansodio, que son fumigantes, son bien peligrosos esos productos. Cuando se aplica en el suelo y ese lugar se mantiene cerrado por bastantes días, porque es bien peligroso. Y el problema es que estos nematicidas son cancerígenos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de nematicidas. Hay fumigantes, como les acabo de mencionar, el dicloropropeno, el metansodio y el butansodio, pero también hay unos que son no fumigantes, por ejemplo los carbamatos y el organofosforato. Los fumigantes siempre se aplican antes de la siembra, se puede hacer en forma líquida o gaseosa y el suelo debe ser cubierto de 2 a 3 semanas. Es lo que le decía, que debe pasar bastante cubierto el suelo y por ninguna del mundo acercarse a este zona prohibida de hielo. La mayor parte de nematicidas que son no fumigantes son en forma de granos y algunos son sistémicos. Entonces estos se pueden aplicar antes o después de la siembra. Ahora pasamos al último tema, que son los hongos. Los hongos son vías de reproducción, preferentemente son las esporas. Las esporas es como si estuviéramos hablando de las semillas en las plantas. Las esporas van pasando de un lugar a otro, son unos pelitos, esos polvitos que uno observa a veces. Generalmente los hongos tienen un cuerpo vegetativo con filamentos, ahí a eso se le conoce como micelio, y ese está en el suelo y se va extendiendo en todo el suelo y ese es el famoso micelio. El micelio da lugar a hongos con una apariencia rugosa. Y algunos ejemplos de hongos son los ascomicetes. Y algunas enfermedades son la pudrición del tallo o cáncer que se llama ceratocystis, otro es el mildiu pulposo o blanco que se llama erisipio, y la cigatopa o mancha foliar del plátano, que es la Mycophaerella. Esta ya la conocen ustedes porque la han visto allá en las matas de plátano que hay en Onalco. También probablemente algunas veces han visto el mildiu polvoroso o blanco. Este es el mildiu polvoroso, de repente una polvoso que se de repente una soja. Ustedes el pepino se da bastante esto a veces que se ven como ceniza ahí, en realidad es el mildiu. También la pudrición o cáncer, por ejemplo, aquí estamos unos camotes con estos chancros que están acá, por eso se le llama pudrición del tallo cáncer. Y esta es la cigatoca, la que todo el mundo conoce allá en el campo, en las matas de guineo, de plátano que están ahí, que es producida por Mycophaerella. Y todos estos que les acabo de hablar son ascomicetes. Ahora hablaremos de los bacilliomicetes. Está, por ejemplo, la roya. Hay roya en el maíz y hay otra que se llama mustia y la choza del frijol, la Thanatophorus cucumerius. Esta es la roya del maíz. De repente usted puede ir por una mata de maíz y encuentra una como polvito anaranjado. Usted lo toca y le queda, no te da un anaranjado. Esa es la roya del maíz que se llama Fusilia. Otra división son los homicetes. Aquí están los que son tardillos, el mildiu velloso y el más del tayuelo. Esto es bien famoso, el más del tayuelo. Por cierto, allá se aplicó trichoderma y no encontramos en el pepino. Allá le comunicamos a los agros, le informamos de que el pepino ya emergió, que ahora se ajonó y no se observó daño de mal de tayuelo. Tampoco observamos daño de mal de tayuelo en la testigo. Si recordarán, dejamos un surco al cual no se le aplicó trichoderma. Ninguna tenía mal del tayuelo. Entonces eso nos sugiere que el terreno no tiene por el momento esos hongos que producen el mal del tayuelo, por ejemplo, Phytium. Allí no hay Phytium. Por el momento no hay.
¿Y por qué no debe haber por el momento? Recordemos de que allí ese terreno pasó sin cultivar durante 3, 4 años. Entonces hay una gran biodiversidad en el suelo y entonces cuando hay una gran biodiversidad, la población de patógenos es bien mínima. Pero ahora ya sembramos ahí pepino y ese otro año se vuelve a hacer lo mismo y así está varios años, tengan por seguridad que ya va a estar presente el fitium y otros hongos allí presentes. Cuando está lloviendo, el daño realmente el hongo está en las raíces, pero se manifiesta acá. En las raíces, ahí está el problema del hongo y ahí están dañando la planta. La raíz también va a estar dañada, pero aquí se manifiesta porque el hongo ya llegó hasta acá también y entonces esto se obstruye y entonces ya no hay paso de nutrientes ni de la raíz para el resto de la planta, ni del resto de la planta para la raíz. Entonces esto comienza a podrirse. Hay tizón tardío, que es el fitostora diferente. Claro, tizón porque está quemado, ¿verdad? Son manchas negras. Y está también el mildiu pelloso, que es la perenospora. Esta enfermedad nos va a llegar al pepino. Y yo quiero que la conozcan porque acuérdense que en plagas me conviene que conozcan ustedes las enfermedades y las plagas. Entonces, va a llegar, entonces vamos a dejar en un principio que se manifieste y después la vamos a controlar. Pero sí la vamos a llegar y ahí vamos a explicar más sobre esta enfermedad que es el mildiu velloso, la perenospora. Así que en un principio no la vamos a controlar porque quiero que se desarrolle un poquito para que ustedes le conozcan cómo va a evolucionar. Acuérdense que esta materia de eso se trataba. No trato de sacar productividad, sino de ir conociendo cómo se van desarrollando las plagas y las enfermedades. Claro, eventualmente sí la vamos a combatir, pero en un principio la vamos a dejar. Y hay una enfermedad que se parece a esta. Este mildiu yo se lo pongo de ser. Observar cómo se ven las manchas en las hojas, pero también hay otra que se llama mancha angular, en este caso producida por una bacteria, entonces a veces se confunde. Esta es la mancha angular. Le dicen así porque generalmente se forman manchas en los ángulos de las que se forman aquí de las venas y son más chiquitas. Así comparadas con esto, o sea que aquí las manchas son más grandes y están por todos lados, entonces aquí es diferente. Entonces esta es la mancha angular producida por una bacteria. Yo cuando nosotros hablamos sobre la división de autoromiceta, que aquí son tempranos también, pero en este caso producida por Tenaria Solana, aquí me corregir, y tiene que decir Solana, que me permítame un segundo, voy a corregir esto, y Solana. Bueno, entonces, tenemos que son tempranos producidos por Tenaria Solana, el Mohawis producido por Botrytis, Anthraconosis por Colectotrichum, esta es bien conocida, se da en la papaya, en el mango, ahí están las manchas. Y Fusarium, que también así se le llama la enfermedad. También quiero corregir esto que está. Hay un error aquí, vamos a corregir. Y está en minúscula, tiene que ser minúscula. Bueno. Entonces también está el tizón temprano, acuérdense que se llamaba tizón tardío, las manchas negras, en este caso manchas amarillas, tizón temprano, Tenaria Solana, Mohoris, este se da en la fresa, por ejemplo. Cuando usted va y compra fresa y de repente se empieza a dar de hongo, ese es Botrytis. Esta es la Colectotrichum, la famosa Colectotrichum, un mango lleno de Colectotrichum. Dos formas en las cuales se manifiesta en la Colectotrichum. Este Fusarium, miren el daño que provoca en la raíz. ¿Cómo hacemos para manejar las enfermedades de cualquier tipo? Ya sea por hongo, por virus, o lo que sea. Bueno, hay que usar prácticas culturales preventivas. Por ejemplo, sería utilizar variedades resistentes. También saber diseñar un buen sistema de riego, una adecuada fertilización, una buena poda, control de malezas. Para que eso nos va a minimizar las condiciones que son favorables para desarrollar enfermedades. Y hay que estar constantemente monitoreando, hay que estar yendo a ver los cultivos constantemente para ver qué le vemos. Y por supuesto estar escribiendo, llevar un registro del clima, de la temperatura, de los parámetros, que eso nos va a permitir incluso predecir, por ejemplo, si nos dicen, mire, ya viene ¿cómo se llama? Un huracán o algo por el estilo, entonces sabemos que tomar medidas de precaución. ¿Cuáles son las medidas de precaución? Va, por ejemplo, en el pepino, hacer y si vamos a establecer el pepino, entonces hacer unos camellones más altos. Pero si ya está establecido la parcela, hay que hacer salidas de agua, ¿verdad? Para que no se empoce el agua.
También usar métodos de control mecánico. Hay que quitar la fuente de control la fuente del binóculo. También hay que quitar las malezas, que sepamos que son hospederos de insectos que también quieren crear. Y por supuesto también podríamos hacer uso de control químico, pero solo como última alternativa. Y si vamos a hacer uso de los químicos, tienen que ser de aquellos específicos. Y también debemos de utilizarlos a dosis mínimas. Bueno, hasta aquí llegamos con las clases. Si hay preguntas, por suerte logramos establecer una comunicación y no, bueno, al menos ustedes no me dijeron si había problemas con el audio. ¿Alguna pregunta? Bueno, si me preguntan, entonces, te pasen buenas noches, que tengan buen provecho y nos vemos el próximo. Lick, Dígame. Lick, ¿cómo está el pepino? ¿Cómo está el cultivo? Bueno, quizás esa se la voy a dar a alguien, a algún agri que nos haga el favor de explicarte, y si veo necesario, refuerzo, pero me gustaría que participaran los agri. Los caporales que tuvieron hoy, que dicen, ¿estarán presentes los caporales? Para que hable cualquiera de los caporales que tuvieron ahora. No hay ningún caporal por ahí. Yo voy a ver si hay caporales. Hoy tuvieron, pusimos 3 caporales ahora, creo. Algunos de ellos que quieran algún comentario. No estoy viendo que ninguno vino. Jesús Baltasar, ¿quiere hablar usted? De hecho, le dije que no tenía ninguna pregunta, pero ya no me escuchó porque había ido la señal. Bueno. También nos quiere colaborar diciéndole a los agros cómo ve usted bueno el pepino. Yo, Sí. vaya, ahora fuimos, como saben, y también pudimos ver que fue atacado bastante porque le faltan nutrientes porque ya se sembró hace más de 15 días y también no nacieron todas. O tal vez sí, pero porque encontramos que en posturas no habían plantitas, pero en otras sí estaban solo los tronquitos, que fue atacado por gusanos. De hecho, encontramos un gusano y también una de esas marquitas. ¿Cómo fue que dijo Oli? Cocinelis, algo así. Crisomelia. Crisomelia, encontramos también que estaba atacando. Y eso es lo que se considera que fue la causante de estar atacando y dejar así lo que eran los tronquitos. Y las demás, a lo mejor desde pequeñitas fue que fueron atacadas, pero sí, nacieron todas y ahora las abonamos. Muy bien, alguien que quiera reforzar. Perdón, me imagino que la situación que pasó con la lluvia pasada, también se dañaron. ¿A quién le quiere responder ahí? Está preguntando él si la lluvia pudo haber causado algún tipo de daños. ¿Qué le pueden comentar ustedes sobre eso? ¿Un agri que quiera responder? Bueno, con respecto a la lluvia, generalmente los tipos de daños que pudieron haber causado la lluvia es que si el diseño de los surcos hubiera estado malo, o si no hubiéramos encontrado alguna planta, hubiéramos encontrado eso barrido completamente. Sin embargo, sí encontramos algunos surcos que eran señas por donde había corrido el agua, pero lo atribuimos a que fue bastante la cantidad de lluvia que cayó, y entonces eso puede ser hasta normal. Entonces se puede decir que en términos generales el diseño que hubo de los surcos funcionó porque fue capaz de controlar los flujos de agua, que fueron bastantes, y todo el día. Pero sí hubieron por ahí unos cortes por donde, y por ahí por donde pasó agua se llevó a las plantitas, ¿verdad? Pero fue mínimo. Y eso se debió a que quizás los camiones tuvieron que ser todavía más altos de lo que se hizo. Entonces, pero no podemos decir que fue una gran pérdida, fue mínima. Por otra parte, entonces descartamos entonces que el agua se haya llevado las plantitas, ni las semillas ni las plantitas, no se la llevó. Recordemos que a los pocos días que se estableció el cultivo se vino
¿cómo se llama? Julia, ¿verdad? Bueno, tampoco vimos hongos en las hojas de las matas. Y eso se debe pues a que el lugar está bastante, pasan bastantes corrientes de aire y entonces, y no había mucha maleza. Si allí hubiera estado lleno de malezas y hubiera habido bastante sombra, parece que quitaron la sombra, se recuerdan que arrancaron una rama, entonces todo eso ayudó para que el lugar, pues, a pesar de que pasó bastantes días oscuros, con poca luz solar, entonces una vez las nubes se fueron, entonces el sol se encargó ahí de poder eliminar cualquier tipo de, oye, el mismo viento que va moviendo ahí, a sacar las plantas para que no fueran atacadas por hongos superficiales, por hongos que atacan las hojas. Repito, si ahí hubiera habido, si no hubieran arrancado las ramas, ese lugar hubiera estado bastante con sombra y con seguridad esa parte donde pegaba la sombra hubiera estado llena de hongos con seguridad. Desde el punto de vista, los efectos que causó Julia no son trascendentales. El mayor daño que se ha tenido es quizás a nivel de insectos. Por cierto, no nos quedó tiempo de aplicar algún producto. Para la próxima, antes que se me olvide, quiero decirle dos cosas. Aquí, está acá. Y lo voy a publicar para los que no están. Quiero para la próxima, le toca a los agros, ¿verdad? Pero los agris, vamos a decir a los agris que hagan lo siguiente. Escuchen, los agris van a hacer lo siguiente. Van a fabricar por grupos, cada uno va a fabricar 5 trampas para mosca de papaya o de cualquier tipo de mosca de insecto en la papaya, y también nos van a fabricar el cebo. Vean allí en internet, si tienen dudas, yo les puedo mandar información cómo se pueden fabricar en internet, ahí en YouTube, ahí está cómo se hacen. Simplemente vas a arrancar las botes de la gaseosa, le haces una ventanita y ahí metes la melaza. Con solo melaza que nos deja, ya le vamos a echar el veneno nosotros o alguna otra sustancia para que ya la vamos a echar. Y nos las entreguen el martes, el día de clases, para que el miércoles los agros la vayan a colocar a las matas de papaya. Estamos ahí. Entonces los agros tienen esa tarea y se les entregan a los agros el día de clase. Ahora, los agros tienen que llevar para el miércoles, tienen que llevar a la ceniza. ¿Cuál es la idea de la ceniza? La idea de la ceniza es que vamos a hacer una barrera cuando establezcamos las matas de chile. Alrededor vamos a hacer un círculo de ceniza, no hay brujería ni nada de eso, sino que esa barrera de ceniza va a servir que cuando llegue, si va a llegar el portador, porque hoy lo vi en el pepino, un gusano peludo que vieron allí, los agris lo vieron ahora, se me olvidó decirles que le tomaran imagen, o que lo capturaran para presentarlo en su colección, se me olvidó decirles. Entonces, por cierto, esos gusanos no se tocan directamente, porque todo gusano que tiene ramitas, que tiene pelo, nunca lo toques porque te vas a quemar. Pero bueno, explicado eso, la idea es que vamos a hacer un cerco de ceniza alrededor de las plantitas. También se lo podemos echar pepino si es necesario. Aunque este cortador ataca cuando la planta está pequeña, ya cuando la planta está grande ya no molesta. El cortador ya cuando está grande no molesta cuando está chiquita. Entonces, como que le han dado con un hacha a las plantas. Entonces, lo vamos a hacer alrededor ¿cómo se llama? Del chile. Le vamos a colocar ¿cómo se llama? Un cerco de ceniza. La idea es que cuando el gusano atraviese ese cerco, se le llena toda la superficie se le llena de ceniza. Entonces se le tapan el espiráculo y ya no puede respirar y ahí muere. Esa es la función y ha sido exitoso. Siempre que lo hemos usado ha sido exitoso. Alguien me ofreció volatón. Dijo que nos iba a regalar volatón para ese día, entonces en unos surcos le vamos a poner el volatón granulado. Sí, ingeniero, yo le dije. Va excelente, entonces a unos surcos le vamos a poner volatón granulado y a otros le vamos a poner ceniza. Vamos a ver cómo estamos comparando para ese día. Los agros quedan con esa tarea, ceniza, volatón. Y los agris, sería para el miércoles. Para el miércoles, sí. Y los agris nos fabrican correcto, los agris nos fabrican las trampas y nos las entregan el martes, para que los agros las lleven y las coloquen el miércoles. Estamos. Bueno, ¿qué más le podíamos decir de los pepinos? Está viendo que están interesados y se nos olvidó tomar fotos. Alguien tomó a los agris y tomaron fotos de las matas de pepino. Por favor, las suben al grupo. Si tienen imágenes de las matas de pepino, o sea que las capturó, a mí se me fue la onda por andar ahí hablando casaca ahí, entonces se me fue la onda. Pero si alguien tomó imágenes, súbanlas, por favor, y para que vean cómo están, porque una palabra habla
una imagen habla mejor que 1000 palabras. Entonces ahí vas a ver cómo están las plantas. Están salvables, están ligeramente bonitas, ya van a poner bonitas, hoy se abonaron, pero no sé cómo la vamos a contar el miércoles, probablemente con daños por insectos. Vimos daños probables de sopopo o de saltamontes, también vimos daños de diabótica. En el caso de los daños de diabótica, recuerden que son de diabótica son heridos, una misma tortuguita, cochinilla, como dicen mariquitas, también les dicen, entonces forman hoyitos donde ellas comen en las hojas. En cambio, el daño de un portador va por las orillas, puede ser un gusano o puede ser un saltamonte. Eso fue lo que vimos. También unas cuantas las vimos, permíteme Alejandro, también vimos unas cuantas hojas con daño de chinche, que son puntitos blancos, esos son daños de chinche. Decime, Alejandro. Alejandro José Molina, dime, decinos. No, solo le quería preguntar de que como ya tiene 15 días, va. Ajá. Le quería preguntar del desarrollo más que todo, ¿va? Porque como se acuerda que cuando las compró, no compró una variedad como resistente, podría decir. Ajá, ajá. Entonces, Sí. y ya si habían crecido, si llevaban las hojas verdaderas. Muy bien, excelente. Él nos está preguntando sobre el estado vegetativo de la planta, si es acorde a los días. Esa pregunta la hice luego ya y entonces empezamos a hablar sobre eso. Fíjate, chamaco, que observamos que todavía está hay cotiledones, pero ya están las hojas verdaderas. El tamaño de la planta debería estar un poquito más grande a estas alturas. Debería estar un poquito más grande, más desarrolladita. El color también debe estar un poco más vivito. Pero yo siento que eso se resuelve con la abonada que se le puso bueno. Pero te digo, todavía tiene cotiledones, así que no hay que seguirle mucho al pepino. Está bien lento. En realidad está bien lento eso, porque ya a cada altura ya deberíamos tenerlas diferentes, pero yo espero que el próximo miércoles ya las veamos diferentes. Probablemente el próximo miércoles ya no veamos cotiledones, y si acaso van a ser menos. También ha levantado la mano alguien más. ¿Alguien más ha levantado la mano ahí? Lick, una pregunta y Dígame. sobre el tutoreo, ¿cómo estamos ahí? Porque sí, va, correcto. Mira, viejo, yo ya los mandé a pedir, se supone que ya están listos allá en Miramar, y la idea mía era hoy ir a recoger los tutores y llevarlos para allá con los agris, pero me dieron el microbús, no me dieron el camión. Entonces, para el otro miércoles voy a pedir que los agros toca camión. Y el otro miércoles agros toca algo, voy a usar una palabra prohibida, toca pigiar el otro miércoles. Primero vamos a ir a Miramar a recoger los tutores. Una vez vengamos de Miramar, vamos a pasar por la facultad recogiendo los plantines, porque el otro miércoles vamos a trasplantar. Entonces, vamos a bajar los tutores, vamos a trasplantar, vamos a aplicar previo a eso, vamos a echar trichoderma, vamos a echarle también Blauco al suelo ahí acompañado de trichoderma, dos planitos, y vamos a echarle ceniza un surco y el otro ratón. También vamos a ver el pepino, a ver qué hacemos al pepino. Entonces, toca bastante trabajo. La ventaja es que ustedes son bastantes, entonces los caporales que nombremos, vamos a nombrar varios caporales ahí que se encarguen de trabajar, unos en pepino y otros en chile y otros en papaya. Entonces ahí van a haber 3 caporales dirigiendo las operaciones y vamos a mandar un grupito a trabajar también con las musáceas. Así es que el otro miércoles soquemos la pita porque nos va a tocar. Hoy sudamos un poquito, pero yo siento que la ciudad del miércoles va a estar más campeón. Entonces, si algún agri quiere ir, dígame. Y con lo del río, ¿cómo estamos? Digo, porque ya no quiere llover. Así es. Mira, el otro miércoles, aunque queramos, no lo podemos instalar porque no nos va a quedar chance. Entonces, yo estoy pensando al siguiente, pero yo creo que al siguiente va a ser la fiesta del estudiante de agronomía. Espérate, ahorita te juro, si así ya iba a decir una descripción, pero me detuve, espérate, ya ahorita te confirmo acá. Dicen que la fiesta va a ser el 19, 26, el 9, pues no, y el miércoles el 2. Entonces, el sistema de riego, hoy tenemos 19, 26, el sistema de riego definitivamente se va a instalar hasta el 9 de noviembre. Pero todavía faltan unas lluvias, el invierno todavía no se va. Van a ser más esporádicas, pero todavía no falta. Por ejemplo, ahora está lloviendo ahí en el norte y veremos que llueva todavía. No va a ser como antes, pero sí, cada chance. Ahí en noviembre que establezcamos todavía septiembre, digo yo, pues ojalá que ahí sea. Y si no, pues
ahí no sé qué vamos a pasar, pero ya no sería nuestra culpa, porque parece que no estamos allá permanentes. Pero gracias por estar pendiente y yo también ando preocupado por eso. Sé que tenemos que trabajar en eso. Excelente. Gracias por estar pendientes Sí, y así me llega. yo le decía porque el pepino con unos 3, 4 días que no le lleva ya le hace falta. Sí, ya les hace Es bien. falta. Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, este miércoles, sí, ¿cómo se llama? Si tenemos problemas, que no ha llovido todos estos días, el miércoles otra tarea asignada, ir a cargar agua y se le echa con cántaro. Eso es lo que hacemos. Pero como ahí nomás que el tanque no es necesario, podemos dejarlo ir por inundación. Ahí le podemos jalar agua por inundación y dejar regado, entonces para que le hagan unos días. Y si no, pues cantareada, pero si no, de ahí nomás a bajar el tanque. Entonces eso lo podemos hacer. Ojalá que llueva en estos días y que el miércoles nos encontremos con vida pepino todavía. Ojalá. Porque mira, la otra opción sería decirle a los trabajadores que ya suelten el agua. Pero mira, papá, no confío. Ya saben ustedes el problema que tenemos allá con uno de los trabajadores. Voy a intentarlo, tal vez sea posible, que le dejen de descargar agua ahí, pero puede generar un caos de ese tipo. Puede dejar abierto ahí a ver cuántos Ponga días. como una regadera, así ni que fueran 10,000 plantas, una regadera, 10 minutos va a tardar. Sí, voy a intentarlo, pero ya sabéis que tener garantías que lo haga. Ya sabes, el mal serio que hay en el campo experimental es serio el problema. Son capaces que no lo hacen, pero lo voy a intentar. Mañana voy a hablar ahí con Samuel a ver qué podemos hacer para que no, hombre, con cántaro que le anden echando ahí, sí, para los pagan y les pagan bien. Entonces, pero tenemos ese problema, pero sí, vaya a ser que no llueva en estos días, entonces sería necesario que al menos ahí por el viernes le den una regadita y otra regadita el lunes, pero cuando nosotros lleguemos, pues si no está lloviendo, le demos otra regadita y así vamos a ir socando y apurarnos también con el sistema de riego. Si quedara chance, pero lo dudo, lo intentamos establecer el miércoles, pero nos dividiríamos todavía más las tareas. Entonces aquí quizás pediríamos auxilio también de algunos padres que quieran ayudar, como no pueden llevar mucho, como que al menos unos 4 padres que nos quisieran ir a ayudar, porque ya ven, se va a hacer bastante tarea ese día, porque quizás vamos a tratar de poner el sistema de riego el miércoles. Hagámosle ganas quizás, pero pediríamos ayuda de algunos padres ahí que quisieran ir. Hay alguien que ahora los vi que se ponen a la par y vi las chicas también, que las chicas andan con ganas ahí de trabajar y sí, me llegan, no son tan fresas, yo les decía, que saben que eran fresitas estaban, pero no, andan en la juega, entonces si uno los quiere acompañar, unos 4 padres que nos quieren acompañar sería bueno para el otro miércoles. Más comentarios. Bueno, si no hay más comentarios, entonces quedamos hasta aquí. Y pasen entonces buenas noches y que aprovechen su cena. Buen provecho. Todo salga bien. Entonces, con permiso entonces, buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.